En este fin de semana ya podemos ir vislumbrando que la temática de la palabra tiene que ver con el fin de los tiempos, con la resurrección. Y justamente Jesús en el Evangelio se encuentra con un grupo que más bien era un grupo políticamente muy fuerte. Eran pocos, pero eran muy fuertes, que se llamaban los saduceos. Eran aquellos que dominaban Israel. Dominaban porque eran económicamente los más poderosos, porque entre ellos estaba la clase sacerdotal y entre ellos siempre era elegido el sumo sacerdote. El organismo que de alguna manera, como en un país son los tres poderes, dominaba el gobierno de Israel, se llamaba el Sanedrín. Y el Sanedrín estaba compuesto por su mayoría de saduceos. Y había algunos fariseos también, pero la mayoría eran saduceos. Estos saduceos eran gente muy bien económicamente, gente que era muy conservadora en lo doctrinal, a tal punto que, por ejemplo, rechazaban todos los textos que eran más nuevos de lo que los israelitas llamaban la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números, los 5 primeros libros, lo que nosotros llamamos los libros de la ley. Allí eso aceptaban los saduceos, pero no los demás libros. Es como que los demás libros eran algo así como de la religiosidad popular, pero no eran algo que eran firmes, como eran los libros de la ley. Y dicen los saduceos que en esos primeros 5 libros de la ley no se habla de la vida después de la vida, no se habla de resurrección, no se habla de vida eterna. Entonces no hay vida eterna. Y decían, fíjense la doctrina que ellos sostenían, que justamente aquellos que en este mundo tenían suficiente dinero para vivir bien, era porque Dios los bendecía, porque no había otra vida. En cambio, aquellos que no tenían bienes, que eran pobres, era porque eran pecadores. ¿Se entiende un poco la visión? Esta es terrible. No solo esto, sino que Jesús se va a enfrentar varias veces con ellos. Y algo de esto entendían también los discípulos de Jesús, porque hay un momento en el que Jesús les dice: qué difícil va a ser entrar en el reino de los cielos para los ricos. Y entonces hay uno de los discípulos que dice: entonces ¿quién va a entrar? Si no entran los ricos, que son los bendecidos, ¿quién va a entrar? Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces ahí es donde explota toda esta visión religiosa que tienen los saduceos. Lo que aparece en el texto de hoy es que los saduceos le quieren hacer a Jesús un planteo, como llevar al absurdo el tema de la resurrección. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo van a resucitar entonces los hombres? Y entonces le ponen un ejemplo de la ley que es bastante traído de los cabellos, pero que Jesús va a dar cuál es su visión, incluso teniendo en cuenta que ellos aceptan nada más que los primeros 5 libros de la ley. Y desde esos mismos 5 libros de la ley le va a dar un argumento muy fuerte. Le va a decir que nosotros somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y ese es el Dios que nosotros seguimos, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, y que nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Por lo tanto, Abraham, Isaac y Jacob son vivientes, no son muertos. No es Dios un Dios de muertos.
Bueno, con respecto entonces a esta enseñanza de la resurrección, es muy importante captarla justamente porque nuestra vida depende de eso, o sea, la fe nuestra es la resurrección de Jesús. Es decir, el Señor nos ha dicho y nos ha prometido la vida para siempre en Él. Y entonces, para corroborar esto, para hacerlo más claro, Él mismo va a resucitar en medio de ellos. Entonces la resurrección ya no será una palabra difícil solamente, sino que va a ser la palabra clave de la vida de los discípulos. Aquel que cree en la resurrección, entonces está descubriendo que la cosa es totalmente distinta de cómo aparece, porque esto ya no es lo definitivo, estamos en camino hacia otra cosa, hacia el reino de Dios. Y por eso también aparece una visión nueva que se vislumbra ya en el Salmo que leíamos hoy y que dice, fíjense, más o menos esto. Dice así: al despertar me saciaré de tu presencia. Y esto es algo que los orientales tenían muy clarito, esto del despertar, porque estamos como dormidos. Por eso también le llaman ellos la iluminación, porque estamos como ciegos, no vemos. Y esto que aparece allí tan claramente en la espiritualidad oriental, lo va a decir San Juan más o menos con estas palabras. Dice, el que ha pasado de la muerte a la vida es el que ama. Y esa es la clave. Nosotros podemos ya vivir como resucitados si amamos a nuestros hermanos. Y el paso de la vida nos va haciendo que vayamos cargando con problemas con los hermanos, con resentimientos, con broncas, con odio. Todo eso nos va quitando vida. Solo el que ama tiene vida. Y el que ama ya está resucitado. Porque el amor, como dice el Cantar de los Cantares, es más fuerte que la muerte. Y Jesús es el hombre que ama, incluso ama a sus enemigos. En la cruz dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo el que ama puede decir eso. Por eso es tan importante la palabra de hoy, mirar este grupo, ¿no? Los saduceos, hombres que, como muchos en nuestro tiempo, creen que esto es lo único que existe, este tiempo, esta historia, y después de acá no hay más nada. Cuando el Señor nos está mostrando otro panorama, la palabra nos está abriendo a otra cosa, y por eso, de manera muy claras, dice el salmista, al despertar, cuando despierte, me saciaré de tu presencia. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios.